Hermanos, buenos días. Buenos días. Gracias a Dios que tenemos otra vez el privilegio. No dejamos de expresarlo de esa manera. Cada momento, cada oportunidad que tenemos como esta de levantar nuestra voz al cielo, de alabar a nuestro Dios, eso es un privilegio y hay que reconocerlo como tal. También es un privilegio el hecho de que podamos disponernos para leer la palabra de Dios y atender, analizar, reflexionar en lo que ella está presentando. Es bueno siempre reconocer que cuando leemos, cuando escuchamos la lectura de la palabra, es la palabra de Dios. A veces uno se detiene de pronto en lo que está ahí escrito, o el libro, o quien lo está expresando, pero es escuchar la palabra de Dios. Es como escuchar a Dios mismo. Lo único que uno se queda de pronto en la tinta que está ahí, o se queda en la persona o la voz de aquel que está leyendo. Pero es bueno que cuando estamos escuchando la lectura de la palabra de Dios, cuando la estamos leyendo, es a Dios a quien estamos escuchando, y es las palabras de Él las que estamos leyendo cuando lo hacemos. Voy a orar para que el Señor nos permita, según el plan que Él tiene, poder nosotros escuchar la palabra. Nosotros decimos de atesorarla, pero más que eso, que podamos tener constante orientación en nuestras vidas con esa palabra que Él nos permite entender. Padre amado, te doy gracias. Gracias porque tú nos permites ver, manifiesta tu misericordia cada día. Nos permites ver, manifiesta, Señor, tu fidelidad, tu bondad, tu amor. Y gracias, Señor, porque cada una de las cosas que nosotros podemos experimentar, sean gratas o sean dolorosas, Señor, hacen parte de un plan que tú tienes para con nosotros, porque has comenzado una obra y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias porque a través de tu palabra tenemos la orientación tuya para que podamos tener claridad de qué es lo que tú te has trazado con nosotros y qué es lo que nosotros deberíamos hacer en correspondencia, Señor, al amor que tú has demostrado a nuestro favor. Haz que podamos, Señor, tener concentración a tu palabra. Haz que podamos tener dedicación, Señor, al análisis, y que podamos también tener decisiones con base a lo que nos enseñas para orientar nuestras vidas, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo y en Él te doy gracias. Amén. Bien, estamos en el capítulo 4, primera de Pedro, y vamos a terminar, si Dios así lo permite, hoy el capítulo 4. Vamos a analizar de manera rápida los versículos 12 al versículo 19. Y en el contexto de lo que estamos hablando, recuerden que en la primera carta de Pedro está hablando acerca del sufrimiento, y el apóstol Pedro lo que pretende es animar a unos creyentes que están en el Asia Menor, que están en conflictos, están padeciendo por muchas razones, y él les está animando para que ellos puedan ver que a pesar del sufrimiento ellos pueden glorificar a Dios y deberían glorificar a Dios. El énfasis con todo lo que está presentando el apóstol Pedro es que el creyente está llamado a mostrar su carácter cristiano independientemente de las circunstancias. El carácter del creyente, que es el carácter de Cristo, es algo que debe fluir independientemente de las cosas que nos están rodeando, independientemente de cómo nos sentimos nosotros, independientemente de quién nos está acompañando. Es algo que hace parte de la naturaleza del creyente y de manera natural debería salir. No es que yo tengo una conducta porque fulano está cerca, o porque mengano está aquí, o porque estoy en tal lugar. Es la orientación de tener la conducta que Dios demanda, independientemente del lugar, independientemente de cómo me sienta en mis emociones o en mis sentimientos, independientemente de las circunstancias que me están rodeando. Ninguna de esas cosas debe alterar
la obligación que nosotros tenemos de actuar como Dios dice que debemos actuar. Esas cosas traen sufrimiento para nosotros, y eso es algo que el apóstol le está recordando a estos creyentes, y no le oculta el asunto, sino que les hace consciente de que eso es una realidad y que no se puede evadir, y que el sufrimiento lo vamos a tener sí o sí. El asunto es las razones por las cuales sufrimos, que sean las razones que Dios presenta por hacer la voluntad de Él. Entonces, ese es el contexto. Cada vez que usted lea cualquier versículo en esta primera carta, no olvide que eso está en un contexto del sufrimiento, y que hay cosas ahí que de pronto se pueden dificultar, tornar difíciles para entender, pero cuando la metemos en el contexto del sufrimiento, nos damos cuenta, bueno, el propósito va relacionado con el sufrir del creyente aquí, que él debe mantener el carácter cristiano independientemente de lo que esté enfrentando. Entonces, de aquí en adelante, el apóstol Pedro va a dar una serie de mandatos que debemos tener en cuenta en el contexto del sufrimiento. Nosotros podemos hablar ahí, no vamos a decir consejos ni exhortaciones, son mandatos. Es decir, que él va a estructurar ahorita unas obligaciones para los que están sufriendo. No para evitar el sufrimiento, no para impedir que llegue el sufrimiento, sino para estar preparados y sacar provecho a la vida a pesar del sufrimiento. Entonces son obligaciones que él va a presentar aquí. Es decir, yo estoy en sufrimiento. Este sufrimiento Dios me manda a hacer esto. Aquí me manda a hacer esto. Y es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces vamos a dividir el texto como solemos hacerlo. Vamos a hacerlo hoy en 4 aspectos. El primero está relacionado, está ubicado en los versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y aquí vamos a titular esto como: no se sorprenda por, regocíjese más bien en las pruebas. Es decir, no deben sorprendernos las pruebas o los sufrimientos. Debemos regocijarnos porque están. Eso es lo primero. No sorprendernos porque hay sufrimiento, sino regocijarnos porque ahí están y Dios los tiene planificado. El segundo aspecto lo vamos a mirar en el versículo 14. Y es que los sufrimientos por el nombre de Cristo son muy beneficiosos. Los sufrimientos por el nombre de Cristo son muy beneficiosos. Eso es lo que dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. En los versículos 15 y 16, ahí se hace un énfasis, y es como ya comienza a dar unas conclusiones. Se hace un énfasis en que el creyente debe evitar el sufrimiento que es a causa del pecado, y procurar o asumir o reconocer, aceptar el sufrimiento que es causa de hacer la voluntad de Dios. Y por último, se va a hablar de que hay un juicio y el juez está ejerciendo ya un juicio que comienza por la casa, y está hablando de Dios, que Él está haciendo el pago que es necesario hacer, y al final va a dar un pago contundente relacionado con los impíos. Pero ahí eso lo usa el apóstol para motivarnos, independientemente de lo que nosotros padezcamos aquí por hacer la voluntad de Dios. A los impíos le va a ir peor. En eso concluye el capítulo 4. Nos vamos entonces a los versículos 12 y 13. No debemos sorprendernos por las situaciones difíciles que enfrentamos. El versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí, en la primera parte del versículo, ahí dice: no os sorprendáis. Y esa palabra aparece varias veces en este libro, y está hablando, el énfasis es de las personas que se maravillan
por algo que sucede. Ven algo que sucede como algo raro, algo extraño, algo de pronto novedoso. El apóstol está diciendo, miren, el sufrimiento para el creyente que está haciendo la voluntad de Dios, eso no es algo novedoso. Eso es algo común, eso es algo natural. Y de ahí el mandato: no se sorprenda. No comience a preguntar ni a cuestionar por qué me pasa esto a mí. La pregunta es: ¿por qué no me pasa lo que a fulano le pasa? ¿Por qué nada más me pasa esto? Pero ahí el énfasis es: no debe tomarnos por sorpresa la calidad del sufrimiento ni la cantidad del sufrimiento que nosotros podamos tener. Y todo está contextualizado en la mentalidad de Cristo, con todo lo que fue Cristo, con toda la manera de vivir de Cristo, que no cometió ningún tipo de pecado, tuvo todos los sufrimientos que tuvo. Entonces para nosotros no es extraño. Y más adelante el apóstol va a recordar eso, de que Cristo les anticipó a ellos, a sus discípulos, eso: en el mundo tendréis aflicción. Entonces no es algo extraño. Si con él hicieron determinadas cosas, él les advirtió: con vosotros no va a ser diferente. Ahí se habla de un fuego de pruebas. Y el énfasis de eso es que se usa una palabra que está relacionada con la purificación de los metales, para pasarlos por un fuego intenso. Ese metal iba a pasar por esa prueba de fuego para ver lo genuino que era, o quemar las escorias que podía tener para que quedara purificado. En el contexto de las pruebas, las dificultades que tenemos, eso lo que hace es garantizar que nosotros estamos bajo dependencia de Dios. Cada una de las cosas que nosotros pasamos por hacer la voluntad de Dios es una especie de examen a la fidelidad, al carácter, a la integridad que nosotros profesamos tener. Cada uno de nosotros nos identificamos como creyentes. Cuando está en dificultades, ahí es donde se da cuenta usted si en realidad es creyente. Ahí es donde en realidad usted muestra el carácter. Y por eso la necesidad, como dice el texto, no sorprendernos por las diferentes pruebas que vayamos a encontrar. En el versículo 3, estamos hablando de no sorprendernos por algo, sino regocijarnos por eso que nos causa sorpresa. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este es otro mandato. Y ahí habla de la complacencia interna. Habla del agrado o el deleite interno que uno tiene por asociarse con algo o con alguien. Hay cosas con las cuales uno se asocia que llegan a alegrarlo, que llegan a crear contentamiento. Entonces ahí está relacionado con el sufrimiento. El asocio mío con el sufrimiento de Cristo, eso debe regocijarme. Y no está hablando de la risa, está hablando de una condición interna que le permite a la persona tener el regocijo o la complacencia o el agrado, el deleite interno de que está padeciendo con Cristo, en esa relación con Cristo. Los sufrimientos, ahí se habla, soy participante de los padecimientos de Cristo. Entonces el énfasis o el enfoque es del mandato tener en mente que los sufrimientos que nosotros tenemos por estar haciendo lo que Dios aprueba, eso es unirnos o identificarnos o relacionarnos con el carácter mismo de Cristo. Todo lo que Cristo hizo tuvo sus consecuencias en todos los contextos. Y
Él llama al creyente a lo mismo. En el versículo 1 del capítulo ese comienza: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. El versículo dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí se contrasta los padecimientos con la gloria. Por medio de Cristo, o a razón de Cristo, tenemos padecimientos, así como Él los tuvo. Después de los padecimientos, Cristo fue glorificado. Aquí se dice que nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nosotros nos gocemos con gran alegría. Ya va a ser una alegría o un gozo, no a razón del sufrimiento, sino a razón del disfrute de la victoria de Él. En el versículo 14, los sufrimientos por el nombre de Cristo son muy beneficiosos. No importa cuáles son los sufrimientos, no deben sorprendernos cuando estamos haciendo lo que Dios aprueba. Debemos asociarnos con Cristo y pensar qué bueno es. Ustedes van a ver en el Nuevo Testamento que muchos de los creyentes, ellos consideraban un privilegio aún el ser mártires o ser martirizados a razón de la fe. En otro contexto, el apóstol Pablo, cuando él hacía sus correrías, cuando él estaba haciendo las travesías de, vamos a decir, evangelismo o de misión, en las diferentes congregaciones donde él presentó, o las ciudades donde organizó las diferentes congregaciones, él hacía un seguimiento. Y una de las cosas que él les decía a los diferentes creyentes, y voy a leer un versículo en Hechos, capítulo 14, era que el vivir en este mundo como creyente va a ser acompañado de una cantidad de situaciones difíciles, de sufrimientos, de padecimientos. En Hechos, en el capítulo 14, versículo 21 y 22 voy a leer. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí lo presenta como algo que es obligado, es necesario, es una obligación. Y eso es lo que el creyente debe tener claro, independientemente de como insistimos, de las condiciones, de las circunstancias, lugar, no importa. Es necesario. Y aquí, versículo 14, los sufrimientos por el nombre de Cristo son muy beneficiosos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo primero que se habla ahí es del vituperio por el nombre de Cristo. Eso trae bienaventuranza. Cuando se habla del vituperio, está relacionado con los ataques que se le dan al creyente a razón de su fe. La persecución que puede tener por el tipo de conducta que tiene, y puede ser calumniado por eso. Eso se va a experimentar en el trabajo, en cualquier parte. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los creyentes? Evita identificarse como creyente y evita actuar como creyente para evitarse esas cosas. Al mismo tiempo está evitando los beneficios espirituales que eso trae. Porque el texto dice que cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Y habla de los beneficios espirituales, no está hablando de los beneficios físicos. Usted puede conservar su posición y la opinión de los demás acá como mundano, porque lo van a ver como un mundano. Pero los beneficios que tiene, que sobrepasan este mundo perverso, olvídese de eso. El vituperio por el nombre de Cristo trae bienaventuranza.
La otra cosa que dice ahí es que hay una fuente para eso, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí dice el texto: porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros. Y va a hablar en ese contexto, hay dos cosas. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, al reposar en nosotros, Él va a llevarnos a hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Lo que es actuar bajo control del Espíritu Santo, eso va a tener su resistencia en el contexto donde estamos con las personas que no son creyentes. Y en algunos casos aún hasta muchos creyentes están criticando a aquellos que quieren vivir piadosamente. Muchos porque se sienten mal por el carácter del otro. Pero a Cristo mismo, algunos de los discípulos, hubo ocasiones donde le recomendaron que no hiciera tal cosa, cuando él estaba convencido que eso era lo que había que hacer delante de Dios. Entonces eso no es raro. Y él padeció esas cosas. Ahí se presenta que el vituperio hacia el creyente por causa del nombre de Cristo, eso afrenta al Espíritu Santo. Es decir, que todas esas cosas que hacen en contra suya cuando usted está parado en los principios bíblicos, todo eso va en contra del mismo Espíritu Santo. Pero al tiempo se dice ahí que el Espíritu Santo es glorificado cuando me vituperan y yo permanezco firme en mis principios. Está bien, voy a perder esto. Está bien, no voy a lograr esto. Pero Dios es glorificado. Y esa es la mentalidad de lo que se está presentando ahí. Porque insistimos en esto. Muchas veces nosotros estamos negociando las riquezas eternas por unas tonterías aquí en este mundo. Por tonterías, lo digo así. Y puedes tener la cantidad de valor que usted quiera, en plata, lo que sea, que es una tontería. Pablo dijo que eso era basura. Y hay veces lo que estamos mostrando es que los principios que nosotros tenemos son tan baratos, algo tan vano, que por cualquier cosa por aquí la dejamos de lado. Y aquí no hay nada en este mundo que supere lo que Dios presenta y lo que Él tiene para nosotros. Y no deberíamos, digamos que, voy a decirlo así, no deberíamos bajarnos tanto. Yo a veces digo, hombre, ¿cómo es posible que yo voy a estar violando un principio bíblico por 100,000 pesos? Fueran 1,000 millones, que igual es malo. Pero a lo menos carnalmente son 1,000 millones, no 100,000 pesos. Pero hay veces nosotros comenzamos a mentir y a hacer cosas fraudulentas para ahorrarnos 10,000, 5,000 pesos. Imagínense. No tienen valor para nosotros esos principios. Y podemos tener de pronto los 10,000 que voy a ahorrar, puedo pagarlo de pronto miles de veces. Pero voy por otro camino. El texto, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado. Y estamos en la segunda parte del versículo 14. Pero por vosotros es glorificado. Ciertamente esos que nos vituperan están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo de nosotros por hacer la voluntad de Dios es fruto del Espíritu Santo. Los demás van a condenar, van a decir que es otra cosa, sobre todo los impíos. Pero cuando uno permanece firme en sus principios, el texto dice, por esa conducta el Espíritu Santo es glorificado. Pasamos al otro aspecto, versículos 15 y 16. Y aquí el énfasis es de evitar los sufrimientos que son a causa o son producto del pecado. Y abrazar los sufrimientos, verlos como un tesoro, como se dice, verlos como un beneficio, el hecho de que estoy padeciendo por razón de Cristo. Versículo 15. Así que,
Si yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, eso es fruto del Espíritu Santo. Eso va a glorificar a Dios. Los demás lo van a ver de otra manera. Yo debo gozarme porque estoy padeciendo a razón de hacer lo que Dios dice que se debe hacer. Y yo debo, en ese mismo contexto, estar entendiendo que independientemente de la cantidad de sufrimientos que me lleguen, no debe ser una sorpresa para mí. Dios, si yo me profeso como creyente, tiene que poner a prueba si en realidad soy o no soy, y qué calidad de creyente soy. Y dice el versículo: siendo así, ninguno de vosotros entonces debe padecer como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si es así, si eso es la condición nuestra, viene entonces este mandato: no padezca como homicida, no padezca como ladrón, o no padezca como malhechor. Y ahí se especifican dos delitos: homicidio y robo. Después se habla de manera general o malhechor. Pero hay algo interesante en la segunda parte, dice, y comienza: o por entremeterse en lo ajeno. Y eso aísla, porque pareciera que le está enfatizándole algunos aspectos, o este aspecto, a algunos creyentes en ese momento. O por entremeterse en lo ajeno. Y esto hace referencia, ese es un término que es el término que se usa para el contexto del oficio de los ancianos o los pastores, que tienen una tarea de vigilar o supervisar la condición o el estado de los creyentes o de las ovejas para abordar sus necesidades y cubrirlas. Ese es el término que se usa para obispo. Y aquí se usa en un contexto de maldad, de desvío, y hace referencia, vamos a decirlo así, a esas personas que están buscando, vigilando, observando a los demás para ver cómo está haciendo las cosas y después llegar a sugerirle: eso no se hace así, eso se hace de esta manera. ¿Qué quieren? Porque nosotros hablamos el entremeterse en lo ajeno, sin ser llamados, porque estamos hablando que ese es un oficio de alguien que está establecido en la iglesia para mirar la condición de los demás y ver cómo ayudarles desde esa perspectiva, porque eso es su posición, eso es su oficio. Pero aquí habla de aquellos que están queriendo intervenir en las vidas de otras personas y poner sus propias orientaciones en las vidas y los hogares de otras personas. Entre nosotros le llamamos de muchas formas, metiches, por ejemplo, pero ya vamos a dejarlo hasta ahí. El asunto es que muchas veces nosotros estamos padeciendo por estar haciendo cosas que Dios no aprueba, y es posible que dentro de nosotros estemos padeciendo y estemos con disgustos y molestia entre nosotros, no porque estamos tratando de ayudar a la gente, no porque estamos tratando de beneficiar al hermano, sino porque nos estamos entrometiendo, haciendo algo que Dios no aprueba. Y ahí dice: no esté sufriendo por eso. Pero si usted está sufriendo porque usted fue donde el hermano a llevarle un mercado y él no se lo quiso recibir por el orgullo que él tiene, bien, puede sufrir por eso. Versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dos mandatos aquí: no se avergüence, sino glorifique. Y no vamos a ampliar tanto en eso. Ahí, como estamos hablando en el contexto del sufrimiento, el asunto es que nosotros, cuando estamos parados en los principios bíblicos, no importa qué digan de nosotros. Usted es el único que va aquí durante toda esta multitud. Permanezca ahí. ¿Cuál es el problema? Usted no tiene que pelear.
Usted no tiene que imponer, pero no tiene que dejarse mover de sus principios. Porque esa es otra cosa. No es que yo voy a tratar de imponer a los otros, ni voy a pelear porque los otros no van por aquí. No, a lo menos yo permanezco. Me sostengo en lo que yo estoy pensando y no tengo que pelear ni imponer mi posición ante los demás, pero sí permanecer sólido en el principio que yo tengo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y versículo 17. Y aquí va a hablar en el contexto de lo que Dios tiene organizado al final. Y estamos hablando del contexto del sufrimiento. Porque es tiempo, versículo 17, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí, versículo 17, aquí se habla del sufrimiento, que es a razón del juicio que Dios hace para purificar a los creyentes. Los versículos anteriores están hablando del sufrimiento por hacer la voluntad de Dios, pero hay sufrimiento a razón de nuestros desvíos, y es en el contexto disciplinario de Dios para con nosotros. Ahí dice, se usa el término, la primera parte, es tiempo, y está hablando del momento presente ahí, porque más adelante va a hablar, en la pregunta dice, ¿cuál será el fin? Hablando de los que son desobedientes o de los impíos. Pero está ahí haciendo un énfasis que hay un juicio en estos momentos para el creyente a razón de los pecados. Hay unas consecuencias, hay un proceso disciplinario en nosotros. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y hay un sufrimiento que es a razón de la disciplina, y podemos hablar ahí de lo que es la disciplina correctiva, porque hay la disciplina que es de desarrollo o de edificación. Cuando Dios está encaminándonos y tenemos padecimiento por estar cogiendo la disciplina de algo. Pero hay un aspecto de la disciplina que está relacionado con lo correctivo. Y eso es un dolor extra o es un sufrimiento extra, porque trae vergüenza de haber ofendido al Señor, y hay un proceso de arreglo, de purificación, hay un proceso de restauración, que aunque puede haber gozo porque Dios lo está haciendo, pero hay tristeza porque lo está haciendo a razón de mi desvío. Mientras que el otro, la disciplina, que es me va formando mi carácter y voy sufriendo, pero voy sufriendo por estar haciendo lo bueno. Es algo diferente. Es tiempo. Y dice la otra parte, y si primero comienza por nosotros. Si el pecado tiene sus consecuencias, aún con nosotros que somos los hijos de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y siguiendo en ese mismo orden del sufrimiento y del contexto del juicio, dice el versículo 18, hace alusión a Proverbios capítulo 11, el apóstol dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el énfasis ahí no es como generalmente se piensa, de que el justo entra de barriga al cielo, que entra a duras penas va a tener la salvación. No es el énfasis. El énfasis es lo que estamos leyendo, y voy a leerlo otra vez, en Hechos capítulo 14, versículo 22.
diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en tanto esperamos la redención completa. Vamos a estar padeciendo. Es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, si el justo, mientras va en el proceso culminante para la salvación, él va en dificultades. Estamos viviendo en dificultades. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros, siendo los hijos de Dios, estamos pasando por esas cosas, imagínense lo que le espera a aquellos que no son hijos de Dios. Y lo último que presenta entonces, concluyendo el apóstol en este capítulo, de modo que, pues que ha dicho todo esto, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y viene el último mandamiento, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estoy padeciendo por la voluntad de Dios. Bueno, si es por la voluntad de Dios, es algo que Él tiene planificado, algo que Él tiene organizado para mí, por razón de estar haciendo lo que Él me mandó a hacer. Es consecuencia normal de estar haciendo la voluntad de Dios. Si eso es así, entonces yo tengo que encomendarme a Él. Y la idea de encomendar, eso es como cuando usted hace un depósito en un banco, cuando usted saca una cuenta para guardar un dinero en un banco. Es confiarle a alguien la seguridad de algo, porque esa persona o esa entidad está en la capacidad de proteger, guardar, conservar mejor algo, mejor que yo. Aquí en ese sentido, entonces, bueno, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que Dios me ha mandado a hacer, vienen estas consecuencias. Yo me voy a encomendar a Él. Y en esto, hermanos, lastimosamente Dios nos obliga a hacerlo de esa manera. Y hay veces lo expresamos. A veces después que nosotros padecemos y hacemos nuestras propias luchas, terminamos diciendo: bueno, que se haga la voluntad de Dios. Ahí nos estamos encomendando, aparentemente, pero es porque ya no tenemos más nada que hacer. No tenemos de dónde echar mano. Pero aquí es un reconocimiento previo. Yo sé que al hacer esto voy a ser vilipendiado, voy a ser criticado, voy a ser murmurado. Bueno, Señor, encárgate de eso, pero yo lo voy a hacer. Esa es la idea. Dios me puso a hacer esto. Esto aquí la gente no le gusta que uno lo haga. Esto aquí la gente no lo aprueba, pero es lo que Dios aprueba. Señor, independientemente de lo que vayan a hacerme, esto es lo que voy a hacer. Me encomiendo a ti. Hermanos, el padecimiento nuestro es inevitable. El padecimiento nuestro no tiene razones específicas, ni lugar específico, ni intensidad específica. El sufrimiento nuestro es sí o sí. El asunto es que el sufrimiento nuestro debe ser por la voluntad de Dios. Y en ese caso nosotros debemos estar encomendándonos a Dios cada vez que estamos frente a una situación de tentación, encomendando: Señor, esto es lo que dices tú en tu palabra, eso es lo que voy a hacer, independientemente de las consecuencias que eso traiga. Encomiendo mi alma a ti, pero voy a hacer lo que es bueno. Eso es lo que dice al final del versículo: me encomiendo a Dios y hago lo que es aprobado por Él. Padre bueno, te doy gracias. Señor, reconozco que tu palabra es viva y es eficaz. Y reconozco también, Señor, que nosotros tenemos resistencia a tu voluntad, porque la mayor parte de nuestro tiempo, Señor, queremos satisfacer nuestra manera de pensar o nuestra carne. Pero también reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el cual es glorificado y nos lleva a glorificarte a ti cuando nos controla. Rogamos que podamos, Señor, ser sensible a la guía y al control del Espíritu Santo, para que en cualquier contexto de vida, Señor, nosotros nos mantengamos en tus principios
independientemente del sufrimiento, para que disfrutemos, Señor, de los beneficios que eso trae, como acabamos de leer en este texto. Te pido esto en el nombre de Jesucristo y en Él te doy gracias. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos fortalezca y nos dé el ánimo para hacer lo que corresponde según lo que aprendemos de su palabra. Hasta otra oportunidad.